Y vamos a cambiar un poco el tema, nos vamos a ir a la política internacional, específicamente a los Estados Unidos, donde Donald Trump está haciendo de todo, y para hablar de Donald Trump hay que hablar con alguien que sepa del tema, y alguien que sabe mucho del tema es el querido Sergio Berenstein, que es analista político y al cual le estoy dando la bienvenida y agradeciéndole por atendernos en un día feriado. ¿Cómo estás, Sergio? Gusto en escucharte. Un gusto, Gustavo, gracias por llamarme, un placer charlar contigo. Por favor, el placer es todo nuestro. ¿Sabes qué? Dos referencias te hago de Trump. Trump fue divulgado que revisa los celulares de sus empleados para ver con quién hablan o qué tipo de informaciones cambian y con quién. Destruyó el NAFTA prácticamente porque les echó flea a los amigos de México y le dijo, chicos, voy a hacer el muro y además lo van a pagar ustedes, y al querer cobrarle impuesto de importación a los productos mexicanos, es algo así como destruir el bloque que tenía junto con Canadá, México y Estados Unidos. Se pelea de alguna forma con China, después retrocedió en esta pelea y pierde un asesor por un tema con Rusia, sin contar que también en un decreto le dijo chau al Transpacífico. ¿Qué podemos esperar de Trump, Sergio, si hay algo de previsible en todo esto? Algunas cosas que están ocurriendo, Gustavo, la verdad que hubieran ocurrido igual con Hillary. Por ejemplo, lo del Transpacífico, lamentablemente, era un proyecto fantástico, pero no tenía consenso en la sociedad norteamericana. Y la propia Hillary ya hablaba mal de esto mal del tratado, del TPP, durante la campaña. Tal vez renuentemente, tal vez por una cuestión simplemente de pragmatismo. En su foro interno es probable que ella no estuviese en contra, pero objetivamente la cuestión del libre comercio venía perdiendo apoyo en el mundo desarrollado y no solamente en los Estados Unidos ya hace tiempo, ¿no? Otras cuestiones son propias de Trump y, si querés, forman parte de un proceso de aprendizaje que va a tener seguramente consecuencias no menores para él, y veremos cómo lo toma, ¿no? En particular, por ejemplo, esta idea de que solo el presidente puede destruir el NAFTA. Yo creo que él está intentando hacerlo, pero requiere el apoyo parlamentario. Cualquier cambio en el NAFTA va a requerir la ratificación del Congreso, porque los tratados de libre comercio los define y en todo caso los destruye el Congreso de los Estados Unidos, no el presidente. Claro. Y eso no me parece menor, sobre todo teniendo en cuenta, digamos que hay empresas muy importantes que tienen inversiones multimillonarias hechas en México, pensando en las reglas del juego que estaban definidas desde el comienzo de la década del 90, y que si en efecto Trump avanza en su plan de destruir el NAFTA, estas empresas pierden muchísimo dinero. Entonces, el sistema de influencias, el llamado lobby, que es tan efectivo en los Estados Unidos, indudablemente va a influir en el Congreso para, en todo caso, digamos, mitigar, aunque sea parcialmente, los efectos de estas políticas tan tajantes, tan transformacionales que lleva adelante el presidente Trump. Ahora, ¿no hace una especie de pega y acaricia? Porque de alguna forma se pelea con México, pero le manda asesores como para conversar en relación a cómo será el futuro en la relación de los dos. Hace lo mismo con China, de alguna manera con Rusia, ni hablar con Europa. ¿Es una modalidad nueva de política en los Estados Unidos? O sea, ¿podemos esperar eso o es algo que está tratando de ver cómo se hace un presidente de la nada? Estamos aprendiendo eso, Gustavo. Demasiado prematuro, con 5 semanas, un poquito más de gestión, poder sacar una conclusión tan definitiva. Muchos incluso llegan a hablar de doble comando por el activismo del presidente Trump por un lado y del vicepresidente Mike Pence por el otro. Ambos tienen agendas muy intensas, muy mediáticas, pero bastante contradictorias. Sobre todo el viaje a Europa del vicepresidente Mike Pence era un viaje, digamos, cuando uno lo analiza fríamente, casi de un presidente norteamericano común, ¿verdad? Claro. Hablando muy bien de la integración europea, no bombardeando la idea de la OTAN, ni mucho menos, que es lo que ha hecho y sigue haciendo el presidente Trump. Con lo cual yo creo que ahí hay matices que hay que ver cómo se resuelven, si efectivamente el Partido Republicano quiere fortalecer la figura del vicepresidente precisamente para seguir influyendo particularmente en la agenda de política exterior, o si, digamos, aquí estamos ante una estrategia de una especie de policía bueno, policía malo, claro, ¿no? Con Trump pegando y luego parte de su equipo, incluyendo el vicepresidente Pence, tratando de poner paños fríos, logrando una negociación ventajosa para los Estados Unidos. ¿Y cómo queda Argentina, cómo queda la región de América del Sur ante un Trump de alguna manera coherente, porque está haciendo lo que dijo, lamentablemente, ¿no? Porque alguien podía esperar, bueno, espero que no haga lo que dijo y que haga lo que no dijo,
pero está haciendo lo que dijo. En esa coherencia, ¿cómo entra Argentina y cómo entra el Mercosur, si se quiere, que ya se está aproximando, según parece, con la Alianza Pacífico, con México, Chile, Perú y Colombia? ¿Qué visualizás para esta parte de la geopolítica? Sabes, Gustavo, que un poco en broma y un poco en serio, Billy Crystal, el actor, ¿Sí? mandó un tuit el otro día diciendo que hubiera querido que el escándalo de la academia hubiera pasado la noche de las elecciones. Sí, ya salió Trump diciendo que se enfocaban tanto en ellos que no se dieron cuenta que cambiaban el sobre, ¿no? Tal cual, tal cual. Yo creo que diferenciaría para América, fundamentalmente para América Central y obviamente México, tal vez el Caribe, el impacto de corto plazo de Donald Trump es más efectivo, más claro y yo creo en principio negativo. Para la Argentina y para el Mercosur, también diferenciaría. Para la Argentina, la verdad que el intercambio que tenemos con Estados Unidos comercial es mínimo. Y las empresas norteamericanas que están aquí, que son 500, están muy instaladas y veremos si los cambios tributarios que están discutiendo en Estados Unidos ahora impactan o no en su política de inversión. Recordemos que aquí, y esto sí es importante, Gustavo, vos sabés mejor que yo, hay cambios tributarios que está proponiendo el presidente Trump que bajaría la carga impositiva a la repatriación de capitales. Las empresas tienen hoy un estímulo para invertir, digamos, globalmente, porque no pagan impuestos a las ganancias al hacerlo. Claro. Y eso puede indudablemente cambiar la ecuación, por lo menos para algunas empresas que indudablemente les conviene seguir expandiéndose globalmente y no repatriar sus capitales, ¿no? Ahora, hasta que eso pase, yo no creo que las políticas de inversión de las empresas norteamericanas más significativas queden impactadas directa o indirectamente por los ruidos políticos de Washington. Así que para la Argentina, imagínate, Argentina es algo menos del 0,8% del comercio mundial en total, con lo cual con Estados Unidos tenemos un intercambio comercial mínimo que no va a estar influido por este cambio de política. A nosotros nos viene mal, como a todo el mundo en desarrollo, si efectivamente estamos frente al inicio de guerras comerciales que impacten luego, en todo caso, inestabilidad monetaria. Eso no nos conviene. Si el presidente Trump desconoce a la Organización Mundial del Comercio, también eso es malo. Nos costó tanto, digamos, desde la posguerra en adelante, primero con el GATT y después con la OMC, tener algún tipo de mecanismo para regular el comercio internacional. Tirarlo por la borda, tanto esfuerzo, es una pena. Claro. Pero yo creo que eso recién se está insinuando. Me parece que lo que pasa en Estados Unidos, en eso coincido con un reportaje muy bueno que dio el embajador Lustó estos días, depende básicamente de los argentinos y no de lo que haga o deje de hacer Trump. Ok, sí, tiene mucha lógica. Te hago una última cortita. El país en el mundo que más juicio político hizo contra un presidente o intentó hacerlo es Estados Unidos. Fueron creo que 4 oportunidades y el último que no prosperó fue cuando hubo el caso de Clinton, ¿no? ¿Te parece posible, a la luz de lo que uno visualiza en este problema que tienen los republicanos y los demócratas, hacer o pensar que Trump pueda tener algún pedido de juicio político? Lo veo posible, pero no demasiado probable, al menos por ahora. ¿Por qué? Por una cuestión básicamente política, Gustavo, y es que el Partido Demócrata domina la Cámara de Representantes, que según el reglamento del impeachment, del juicio político, es quien tiene en todo caso, con una mayoría calificada, que llevar adelante la acusación. El Senado es la Cámara Revisora, ¿no? Y ahí sí hay, si querés, una diferencia más tenue a favor de los republicanos de apenas 2 votos. Con lo cual, si no hay una ruptura del Partido Republicano con Donald Trump, yo creo que la probabilidad de que se sustancie un juicio político es limitada. Por lo menos hasta que cambie la correlación de fuerzas en el Congreso, y las elecciones son recién en casi 2 años, ¿no? Falta mucho. Falta mucho. Yo diría que hay que esperar y ver, y si bien puede haber pedidos de juicio político, no creo que cuente con el apoyo como para que avancen, como ocurrió en Brasil, por ejemplo, o en otros casos recientes, donde indudablemente había una ruptura en el vínculo entre la Cámara de Representantes o el Congreso en general y el Poder Ejecutivo. Esto no se da, por lo menos por ahora, en los Estados Unidos. O sea que tenemos que esperar y aguantar lo que resuelva Donald Trump y Mickey Pence. O sea que prácticamente Disney World está comandando el mundo, ¿no? Donald y Mickey.
No había pensado así, pero tenés toda la razón. Sí, sabés que este es un chiste que vienen manejando los brasileños hace mucho tiempo, diciendo qué podemos esperar del mundo si Estados Unidos, que es la principal potencia, está conducida por Donald y Mickey. Bueno, Sergio Bernstein, analista político, es un gusto como siempre escucharte y te agradecemos mucho la atención de habernos atendido en un feriado. Que tengas muy buenas tardes y muchísimas gracias de nuevo. A vos, Gustavo, un placer enorme. Hasta pronto. Gracias.